Todos bienvenidos a su casa Kimpech. El día de hoy vamos a platicar acerca de un central retenido. Mi nombre es Ismael y vamos a empezar. La definición como tal de un diente retenido es que no ha perforado la mucosa y por lo tanto no ha adquirido una posición natural o normal dentro de su arcada. La inclusión de un diente es aquella que ha perdido la fuerza de erupción y se encuentra aún todavía atrapado entre el hueso sin poder salir hacia la posición en la que le corresponde. Puede estar presente con algún tipo de patología, o sea, conjuntamente, o puede no existir ninguna patología y aún así mantenerse en esa posición. La impactación es un diente que no ha erupcionado en la época esperada debido a algún tipo de impedimento mecánico. O sea, ahí podemos hablar de un diente supernumerario o simplemente la retención durante más tiempo acerca de algún otro dientito que no se ha exfoliado o un diente que previamente le habían hecho tratamiento y que pues no era el apropiado. Entonces no pudimos mantenerlo en posición ni acomodarlo como tendría que ser. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta esto, podemos también ver que tenemos retención ectópica. ¿Qué quiere decir? Que un diente se halla en una posición no apropiada, pero cerca del lugar en donde le tocaba. Es un dientito que aquel que empezó a tener una guía distinta de erupción y pues se quedó impactado o se quedó retenido dentro del mismo hueso. Entonces, esa situación es lo que nos puede llevar a que no salgan en el tiempo o en el lugar que le corresponde. También tenemos retención heterotópica, que es un dientito que está también retenido, pero está lejos del lugar en donde le correspondía estar. Entonces, eso es lo que tendremos que estar pensando cuando tenemos una situación de este tipo. También tenemos alguna situación por dientes supernumerarios, que es un diente que está pues de más de la fórmula dental y que pueden erupcionar o no pueden erupcionar y también nos pueden servir de obstáculo para algún otro dientito y entonces ya no tenemos uno que no erupcionó, sino que ya tenemos dos o tres o más. Normalmente los dientes que se llegan a perder en su erupción o que empiezan a estar retenidos son los dientitos, los caninos superiores. Esos son los más comunes. Pierden sus guías de erupción, podemos ver una situación en donde pierden la guía y se van más hacia adelante o simplemente no bajan. Hay algunas otras situaciones. Normalmente, esos son los dientes que son más comúnmente o que más comúnmente vemos nosotros retenidos. La situación es que el central no tiene tanta literatura como nosotros quisiéramos. O sea, el central tiene pocas publicaciones, pero es algo que sí nos llega a aparecer en el consultorio. Entonces, más frecuentemente se impacta, pues el canino. Entonces, tenemos esta situación y nos dice que los superiores, en comparación de los inferiores, son los que todavía con mayor frecuencia, ¿no? En comparación de superior e inferior. Se supone que el 34% de las impactaciones dentales se refieren a este canino superior, mientras que la impactación del canino inferior se supone que es un 4% de las mismas. ¿Qué quiere decir? Que es más fácil que llegue a nuestro consultorio un canino superior a que llegue un canino inferior impactado. Los dientes impactados se pueden presentar del 1 al 5% de los pacientes ortodónticos. O sea, es una situación baja. Pero si nosotros estamos trabajando normalmente con un grupo de odontólogos, entre generales y odontopediatra, entonces va a ser un poquito más frecuente que nos lleguen estos casos, porque alguien ya lo determinó y ya los filtró dentro de sus pacientes y este tipo de casos es lo que normalmente están remitiendo hacia el ortodoncista. Entonces, el incisivo central es el incisivo que más frecuentemente se va a impactar. Tiene una frecuencia que varía entre el 0.06 a un
Dos, o sea, estamos hablando de una frecuencia muy baja, pero, o en un porcentaje muy bajo, pero la situación es que eso es lo que nosotros vamos a ver en el consultorio, porque justamente por esa situación es por la cual va a llegar a nuestra consulta normal. Puede causar que un central se impacte. Pues podemos empezar con falta de espacio para la erupción, o sea, probablemente tuvo una pérdida prematura el paciente y los demás ocuparon el espacio y por lo tanto tenemos una falta de espacio y como no pudo bajar en ese espacio que le correspondía, pues simplemente se quedó arriba. Podemos también tener una barrera ósea prolongada, o sea, que la barrera ósea no se está reabsorbiendo a la misma velocidad que de que nuestro central está bajando. Entonces, esa situación puede hacer que nuestro central se retenga o bien pueda perder su guía de erupción. Podemos también tener retención o pérdida prematura de dientes deciduos, o sea, probablemente nuestro paciente tuvo durante más tiempo esa situación y podemos empezar a ver que no baja el central y no se empieza a acomodar como debería de ser. También la dilaceración de algunas raíces, de algunos dientitos, es lo que nos podría dar de problemas o nos podrá dificultar la erupción porque la guía de erupción va a ser afectada por la misma dilaceración de esa raíz. Un trauma que es muy común porque pues entre los niños pues es cuando empiezan con patines, empiezan con su scooter y empiezan con algunas otras situaciones y al momento de empezar a aprender a utilizarlos es cuando pues les toca caerse y les toca algunas situaciones más complicadas. Algún tipo de formación neoplásica o algún tipo de patología también nos podría ser la causante de que no pueda bajar ese central. Anquilosis del diente anterior o del diente que está erupcionando también nos podría ser una situación. Situaciones genéticas. Al menos en el consultorio tengo una paciente de 25 años que se le traccionó un canino y llegó conmigo porque en el otro consultorio la habían traccionado el canino, pero no llegaba y ya llevaba mucho tiempo en lo que pues iba llegando hacia el arco. A mí me dice el ortodoncista y me dice, oye, ¿crees que sea posible que le puedas echar un ojo como segunda opinión? Sí, con todo gusto. Se cambió nada más el vector de fuerza y poco a poco se fue acercando hacia su lugar. La situación está en que después platicando con la mamá, me dice la mamá que ella también tuvo el mismo canino retenido, el mismo lado y el mismo canino. Y ella no lo tenía en boca, porque al final de cuentas se lo habían quitado quirúrgicamente. Y después reviso a su otra hija y más o menos venía con una pérdida de esa guía de erupción también ese caninito. Entonces, si hay una carga genética, si hay una situación que nos pueda dificultar, nuestra historia clínica nos podría ayudar en ese sentido, ¿no? O sea, ver qué tan presente ha sido en la familia y quiénes lo han tenido, ¿no? Como ya lo hemos platicado, presencia de entes supernumerarios y posición anormal de un diente erupcional. O sea, a veces vemos las radiografías y podemos ver que nuestro central o nuestro diente que está erupcionando está de lado o está invertido o está completamente girado. Entonces, esas situaciones tendremos que estarlo determinando con nuestro diagnóstico. Para eso estamos viendo diagnóstico imagenológico y con esto nos debería estarnos funcionando mejor. Un tratamiento ortodóntico quirúrgico debería de ser la opción para la corrección de este tipo de impactaciones dentales. ¿Qué quiere decir? Que el cirujano va a entrar al quite para que nosotros nos puedan, pues, descubrir ese dientito, lo podamos lazar, o le podemos poner un botón, o le podemos poner cualquier tipo de aditamento para poderlo traccionar y así llevarlo hacia su posición. Entonces, la interacción o la interdisciplina entre cirugía y ortodoncista debería de ser pues muy cercana, ¿no?
En pocas palabras, el cirujano maxilofacial debería de ser nuestro amigo, alguien con el que siempre nos podamos apoyar. Llegan y nos empiezan a platicar acerca de auxiliares de diagnóstico porque es lo primero que nosotros le decimos a nuestro paciente. Queremos unos modelos, queremos radiografías y quiero ver cómo está esa situación, ¿no? Ya vi clínicamente que sí, no está el central, pero quiero ver radiográficamente en dónde se encuentra. Entonces, auxiliares de diagnóstico, la cantidad que ustedes requieran para poder hacer un buen diagnóstico de esta situación. Si ustedes requieren pocos auxiliares de diagnóstico, pues con pocos podrían hacer el diagnóstico. Pero entre más auxiliares de diagnóstico ustedes puedan solicitar, más completo va a ser su integración de su diagnóstico. Tenemos nuestra ortopantomografía como primer lugar. Ya vimos la situación y pedimos una dental velar de esta zona o la tomamos dentro del mismo consultorio. Podemos tomar una radiografía oclusal para saber en dónde están, qué posición tienen y hacia dónde van. O bien podemos ir a un diagnóstico tridimensional y tomar una tomografía con BIM, que está siendo un poquito más en boga o está siendo más utilizada últimamente. Tenemos una pacientita niña de 9 años, en donde el motivo de su consulta es que no tiene un diente de adelante y que esa situación es lo que le está causando problemas. Y obviamente, porque a esa edad también, cuando estamos en la primaria, somos más crueles, ¿no? Entonces, niños son muy crueles y pues a ella ya le preocupa que pues no le sale un diente, ¿no? Y los demás ya lo notaron y la van a empezar a molestar por esa situación. Entonces, hacemos el análisis de tercios. Podemos observar que el tercio medio se encuentra un poquito aumentado, el tercio superior se encuentra un poco disminuido, pero la relación entre el tercio inferior, entre los dos tercios inferiores y el tercio superior en la parte inferior de la cara, se encuentra relacionado, o sea, se encuentra bien. Sus planos horizontales para ver qué tan asimétricos o no se encuentran entre sí. Su exposición de dientes a la sonrisa y pues obviamente, ¿no? O sea, tiene una sonrisa media y pues sí, o sea, la niña se siente un poco incómoda al momento de sonreír porque le falta un diente. Y podemos observar que su línea media facial no corresponde con su línea media dental. Tiene un perfil convexo, tiene una nariz recta, tiene unos labios gruesos, un escalón labial negativo y su ángulo nasolabial. Podemos observar en esta segmento vértex la, que la simetría de su mentón es un poco, pero vamos. Su resumen de fotografías. ¿Cómo la vemos en perfil? ¿Cómo la vemos de frente, en sonrisa y en 3/4? Y intraoralmente. ¿Cómo vamos a observar? ¿Qué vemos? ¿Qué no vemos? Y pues obviamente a contar, ¿no? ¿Qué nos falta? Podemos observar que está en edición mixta. Tiene clase canina, pues no valorable, porque pues, no están nuestros caninitos todavía. Tiene ausencia clínica del central, que pues principalmente viene por esto. El espacio que tiene no es suficiente. Y una discrepancia oso-dentaria que vamos a poder determinar mediante los modelos. Tenemos una dentición mixta de Moyers y nos dice que nos va a dar el suficiente espacio para que aloje caninos y premolares. O sea, que no nos preocupemos tanto por ese espacio, al final de cuentas va a caber. O sea, eso es lo que nos pueden platicar. Luego también nos platica número de dientes erupcionados. Vamos a ver que tenemos 22, estamos en dentición mixta. Tenemos dilaceración del órgano dentario 12. Tenemos una impactación de este incisivo central. Y que vamos, no se encuentra en posición apropiada. Yo lo único que veo aquí es parte de la corona y no alcanzo a observar más, ¿no? Estaría pensando que probablemente se encuentra horizontal y por eso nada más veo esa parte, pero pues hay que corroborarlo con imagen.
Esa idea es siempre primordial dentro de un diagnóstico de ese tipo. Ver qué es lo que vamos a hacer con este central es importante. Entonces, en su lateral de cráneo podemos observarlo y sí, efectivamente se encuentra horizontal por debajo de la espina nasal, pero ¿qué tanto de raíz alcanza a ver? Yo no veo ahí mucho, como ustedes observarán, yo ocupo lentes y pues sí estoy un poquito ciego, entonces pues determinamos que necesitamos pues otras imágenes para poderlo cruzar y poder determinar mejor el diagnóstico. Ok, entonces pues en la situación pedimos una combin, podemos observar pues el plano y podemos determinar también las vistas coronales y todo esto. Entonces, observamos nuestro dientito, lo podemos medir, cuánto mide coronalmente y cuánto mide. Podemos observar también en una vista lateral la posición en la que se encuentra, que es totalmente horizontal. Podemos ver en una vista picocoronal. Y sí, o sea, efectivamente, la cara palatina de este incisivo se encuentra por la parte viendo hacia oclusal. Y en una vista coronoapical, pues la posición en la que se encuentra, raíz o algo así por el estilo. Ok, ya que vimos el dientito, pues vamos a hacer nuestro diagnóstico normalmente, ¿no? O sea, vamos a ver qué tipo de crecimiento tiene, protrusión, y vamos a ver qué diagnóstico. Debemos de tomar en cuenta que está en crecimiento y que todavía tenemos ahí un poquito de chance de poder hacer algún otro tipo de situación, si fuera necesario. Hacemos los análisis que sean pertinentes y necesarios para poder llevar a un diagnóstico. Por cada uno podemos observar la dirección de crecimiento y el tipo de perfil que tiene. Ustedes van a hacer los necesarios para poder llegar a esto. Entonces, pues de rutina nosotros normalmente hacemos Ricketts, Downs, Steiner, Yarabak, McNamara y polígono de la UNAM. Para llegar a esto, a un diagnóstico integral. Entonces, nuestro pacientito es clase 1 esqueletal, su dirección de crecimiento es OW, tiene perfil ligeramente convexo, tiene una vía aérea estrecha, está en dentición mixta, tiene 22 dientes erupcionados, tiene una sobremordida horizontal y vertical disminuidas. Pues sí, porque el arco no se ha podido desarrollar bien en la parte inferior. Y tenemos una discrepancia osodentaria moderada. Así que en rojo, pues lo que tenemos es que nos falta un central y tenemos la impactación de ese mismo, ¿no? Y lo tenemos muy arriba, está demasiado arriba. Debajo de la espina nasal es un dientito que está muy arriba y un diente completamente horizontal es un poquito complicado que nosotros podamos manejarlo, trabajarlo y traccionarlo. Es algo que sí te hace pensar y que sí te hace poder determinar qué tipo de mecánica y también qué tipo de abordaje van a hacer y pensar qué más puedes hacer como para que pueda ser sencillo. Y lo principal, si es viable poderlo traccionar o no es viable poderlo traccionar y mejor es quitarlo mediante un acto quirúrgico. Nuestro objetivo es conservar la clase 1 esqueletal, el equilibrio facial que tenemos, la clase 1 molar, obtener una clase 1 canina y mantener el espacio durante el tratamiento para esos caninos para que puedan erupcionar de una manera apropiada. Mejorar sobre mordida vertical y horizontal y pues colocar a ese órgano dentario 11 en la posición en la que le corresponde, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Tratamiento número 1, y el que pues uno quisiera para sí mismo, ¿no? Cirugía para la colocación de un botón y tracción del órgano dentario para que nosotros podamos ponerlo en posición. La alternativa, pues hacer cirugía para poderlo quitar.
mantener el espacio y colocación de prótesis durante cierto tiempo y posteriormente llegar a un implante dental ya cuando tenga maduración ósea. Ok, pues para poder hacer la tracción, pues vamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué hay en la literatura? ¿Qué nos dicen y qué podemos hacer? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo lo han hecho? Y también de ahí podemos sacar ideas nosotros para poder pensar en nuestra mecánica, si es factible o no, o bien tomar ideas y modificar nuestra mecánica que nosotros estábamos pensando. Entonces, todo eso nos dice que el éxito para una alineación correcta depende de la angulación. Dice que si está angulado con respecto al plano cruzal, o sea, si se encuentra con cierto grado de angulación, eso nos puede ayudar mucho. Vamos, el diente que tenemos aquí está paralelo. La morfología radicular, o sea, si ese dientito tiene ya algún tipo de dilaceración o bien empezamos a ver un poco de hipercementosis en él, o sea, que esa raíz se vea con un pequeño o un pequeño abultamiento dentro de la raíz. En cuanto a lo que nosotros vimos, su raíz se encontraba apropiada. La dirección, el eje axial o inclinación de la corona, ¿hacia dónde se encuentra? O sea, con angulación, y si se encuentra hacia vestibular o se encuentra hacia palatino, se encuentra hacia la línea media o se encuentra hacia distal. Esa dirección nos va a ayudar también. La posición en la que se encuentra nuestro dientito es hacia vestibular en sentido horizontal. Y después, la posición, ubicación de esa corona en relación a los tercios radiculares de esos dientes. ¿Qué tan arriba se encuentra, en pocas palabras? Podemos decir que nuestro central que tenemos actualmente se encuentra en el tercio apical, o sea, está muy arriba, está por debajo de la espina nasal o al lado de la espina. Está muy arriba. Entonces, el éxito que podemos obtener es la suma de todos estos. Pero nuestro dientito, por lo tal, por la posición que se encuentra, por la angulación en la que se encuentra y la posición, vamos, no tiene muy buen pronóstico. Es algo que está un poquito complicado. Si estuviera un poquito más abajo o tuviera un poco más de inclinación, sería como que algo más determinante para poderlo decir que sí iba a bajar. Pensando en la edad de la paciente, pensando en algunas otras situaciones, determinamos traccionarlo y poder llevarlo a cabo. Lo que determinamos es colocar aparatología 0 grados para tratar de evitar tip en estas raíces de los laterales y que ese tip no haga que nuestra raíz de este lateral se haga hacia mesial y después nos impida que nosotros podamos traccionarlo o bien y por el tipo de tejido que aún lo está alrededor de él, pueda llegar a hacer un poco de resorción radicular de lateral. Entonces, sus anclajes para poder, pues, no perder nuestra clase molar. Y empezamos con un alambre muy ligero. Entonces empezamos con un alambre trenzado para alinear y nivelar los dientitos superiores y los 4 incisivos inferiores. Ok. Se empiezan a alinear y nivelar, pasamos a un níquel titanio, después pasamos con un resortito. Esto para que nos empiece a hacer espacio para poder hacer la tracción del mismo central. Cuando tenemos el espacio, solicitamos a cirugía que nos ayude para poder hacer la tracción de este dientito. Entonces nos va a abrir el central y le vamos a poder colocar un botón. Se le coloca el botón y vamos a empezar con la tracción. La dirección de la fuerza debe alejar al diente impactado de las raíces de los dientes vecinos. Quiere decir que cuando yo lo traccione, no lo voy a poder traccionar hacia distal o hacia mesial para tratar de evitar las raíces de estos dos dientes. Tengo que tratarlo de traccionarlo lo más vertical que se pueda y debemos de tener un arco que nos pueda soportar esa fuerza de tracción y que no por traccionar a este se nos intruya este y se nos intruya
o sea, que se nos puedan intruir central y lateral. La idea es traccionar un diente, no intruir los demás. Y nos dice también la literatura que la fuerza para mover un diente impactado debe de ser ligera, no mayor a 60 gramos, o sea, 2 onzas de fuerza. Con nuestro Dontrix tenemos que empezar a medir nuestras cadenitas para que cuando se empiece a traccionar no sobrepasemos esa fuerza. Y obviamente, pues disponer del espacio necesario para que este dientito pueda entrar en su posición. ¿Ok? Empezamos a traccionar el dientito, empezamos a ver que pues podemos hacerlo poco a poco y que podemos acomodarlo, podemos ir haciendo la tracción. Tenemos un arco níquel titanio 016 y con este podemos observar que la deflexión del mismo arco para hacer la fuerza de tracción es muy ligera. Y nosotros tenemos que empezar a medir la fuerza de este elástico para la tracción. ¿Ok? Y tomar radiografías para ver si realmente se está moviendo nuestro dientito para donde nosotros queremos. Y si no, pues mover. Seguimos traccionando nuestro dientito y conforme van erupcionando los demás dientitos premolares, caninos y eso, vamos a ir acomodándolos dentro del arco con los mismos arcos ligeros que tenemos. Ok, de noviembre hacia abril podemos ver la tracción y que la tracción fue un éxito. O sea, que sí poco a poco se fue moviendo y que sí poco a poco fue bajando, se fue reposicionando y que fuimos observando esta situación. Tenemos nuestra ortopontografía para corroborar justamente esto y ya es un trabajo de alineación y nivelación como normalmente lo conocemos. Un arco muy ligero para poderlo bajar y nivelarlo, poder observar justamente esta alineación y nivelación ya con la colocación de los demás y poderlo observar. Aquí pues ya se vuelve un caso normal, como que no, lo que normalmente vemos en el consultorio, y poco a poco podemos ir observando esto. Podemos ir haciendo nuestra mecánica mayor para cierre de espacios remanentes, para poder llevar a cabo la correlación de arcadas y también con esto poder observar un poco de mejoría en cuanto al plano cruzal que se supone que vamos a ver. Se opta por unos retenedores circunferenciales, puesto que todavía van a centrar algunos otros dientitos, y nuestro paciente queda así. Ok, esto es lo que nuestro paciente va a ver nada más. Eso es lo que va a ver, pero nosotros tenemos que estar pensando qué, cómo lo hicimos, qué hicimos y qué resultante nos dejó. Si es importante que esta resultante que ustedes tienen sea óptima de acuerdo a lo que ustedes esperaban, sus objetivos de trabajo, o bien, ¿qué se podría mejorar? Para la siguiente vez que me llegue un central retenido horizontalmente, ¿qué más puedo hacer para poder mejorar? Entonces, seguimos modelos finales y empezamos a observar. Tenemos nuestro paciente inicialmente. Nuestro paciente, cuando ya estaba, ya se había acabado de traccionar el dientito y ya nada más estaba alineando y nivelando. Nuestra, y nuestra imagen final, inicial, de progreso o de reposición. Obviamente, pues tenemos terceros molares que en algún momento van a entrar a cirugía y que hay que retirarlos. La tracción de nuestro central lo podemos ver horizontal, cuando se empieza a verticalizar o ya vertical, y la tracción simplemente que llegamos a hacer ya verticalmente hasta que llegamos. Es importante que en esto ustedes vayan viendo la longitud radicular que tiene el dientito. Porque si empezamos a perder esta longitud radicular, es muy probable que siga la resorción externa y que a final de cuentas, cuando lo tengamos en esta posición final, pues ya no tenga raíz. Y pues si el paciente ya le sufrió, pues está un poquito complicado. Entonces, la idea es que poco a poco nosotros podamos llegar a un buen término
y siempre estar corroborando que todo, paso por paso, nos va funcionando y que nos va ayudando. La sonrisa de nuestro paciente cuando inicia, en intermedio y al final. Y el perfil de nuestro pacientito. Podemos ver, estaba muy joven, empieza a tener una mejor relación y la relación que le queda es muy apropiada, es bonito. Podemos observar nuestra radiografía lateral y la imagen de combi cuando inicia y cuando terminamos. Podemos observar también la posición en la que se encuentra nuestro dientito y la posición en la que termina. Y dentro de la misma combi, pues digo, si ya la tienen, pues saquen la mayor cantidad de imágenes que se puedan obtener de ella y observar. La raíz, ¿cómo, cómo la habíamos visto al principio y cómo queda al final? Realmente es la misma longitud radicular que tiene. Entonces, es recomendable utilizar un tratamiento temprano cuando se encuentran dientes impactados. ¿Por qué? Porque es más fácil que se puedan llevar o se puedan resolver. Entonces, pues vamos, podremos ayudarnos mucho en ese sentido. Es importante que ustedes puedan evaluar la posición de ese diente, la posición, la colocación, la inclinación y la dirección que tiene, la longitud radicular, y que eso lo integren dentro de su plan de tratamiento y que ustedes puedan también compararlo con la demás literatura que existe para tener mejor idea de cómo de cómo hacer la atracción y de cómo poder ir también revisando que todo funcione de manera apropiada. El tratamiento ortodóntico quirúrgico de los dientes impactados normalmente es exitoso en pacientes jóvenes y les va a ofrecer excelentes resultados estéticos. Pues sí, es mejor tener un diente natural a tener una prótesis. Pero ustedes sí tienen que platicar bien con los padres, porque probablemente ustedes estén pensando que un canino retenido lo van a traccionar en 10 meses. Pero hay ocasiones en las que no sucede así. Hay situaciones en las que ya lo traccionaste, ya lo llevaste a boca, pero te vas a tardar otros 10 meses en poderlo colocar dentro de la arcada. Entonces, son situaciones que deben estar platicándolo bien con los papás, porque ellos normalmente son los que te piden, te dicen, a los 10 meses que ya le habías dicho que habías traccionado el canino, te empiezan a pedir resultados y esperan ellos que en 10 meses ya esté colocado en su lugar. Entonces, es algo importante que ustedes deben de platicar con los padres para decirles sí, o sea, sí lo vamos a traccionar, sí está funcionando conforme a las radiografías que ustedes vayan tomando y decirles que es un tratamiento largo y que no precisamente todos los individuos van a funcionar, todos los organismos que tenemos atendiéndolos en boca no son distintos y no funcionan igual y no van a tener la misma rapidez o van a terminar en el mismo sentido. O sea, existen variaciones entre personas y entre caso y caso, aunque estén muy parecidos, siempre hay variación de lo mismo. Pues esas son mis referencias bibliográficas y pues yo les agradezco primero a Kimpage y a ustedes por ver este canal. Por favor, suscríbanse y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias.